De Aristóteles vamos a revisar el concepto de virtud y de Kant el concepto de deber. Para empezar, me gustaría preguntarles a ustedes qué es para ustedes la felicidad, qué los hace felices. El amor, la salud, el placer, aprender u otras cosas podrían ser también. Aquí les puse la cita de Víctor Frank. Víctor Frank fue un psiquiatra que durante la Segunda Guerra Mundial fue prisionero por los nazis, fue hecho prisionero por los nazis y estuvo recluido en varios campos de concentración durante un buen periodo de tiempo. Él escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que vamos a ver más adelante. Y en ese libro encontramos este pasaje. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. La felicidad, la realización de una persona en condiciones tan extraordinarias como las que se encuentran en los campos de concentración, se puede cifrar en algo tan intangible, en algo tan propio que no se puede arrebatar, como la contemplación de la imagen del ser querido. En este caso, Frank añora a su esposa, de la cual no tiene ninguna noticia, no se puede cartear con ella, no sabe qué pasó con ella, incluso no sabe si está viva o ya murió. Y sin embargo, a pesar de no tener ese contacto, él es feliz contemplando la imagen de su esposa, de su amada. En estas circunstancias, en las circunstancias de confinamiento, de cuarentena que estamos atravesando, ¿qué es lo que los haría a ustedes felices? ¿Qué es para ustedes la felicidad? ¿Alguien quisiera compartir? Yo creo que regresar a la prepa, o sea, nos haría muy felices poder regresar a la prepa o a nuestras actividades normales. Amén. ¿Por aprender? ¿Por las amistades? ¿O Es por qué? mayoritariamente por las amistades. Ujú. Creo que eso es lo que añoramos todos, ¿verdad? En esta situación de encierro, el poder salir y encontrarnos con las personas a las que no hemos visto durante tantos meses. Incluso quienes no viven con sus parejas, si a lo mejor alguno o alguna de ustedes tienen novios, novias, durante esta cuarentena probablemente tuvieron que dejar de ver a su pareja y lo que más añoran, lo que los haría más felices, sería reencontrarse con esas personas, ¿no? Bueno, Aristóteles en su libro de la Ética Nicomaquia escribe precisamente sobre la felicidad. Él parte en el primer libro de, este, de tratar de definir qué es la felicidad para el ser humano. La felicidad, bueno, el término que nosotros en español traducimos como felicidad en griego es eudaimonía. Ya habíamos hablado respecto al daimon en Heráclito y también en Sócrates. El daimon, ese espíritu divino, esa voz que acompaña a Sócrates desde que nació y que lo ha acompañado toda su vida. E incluso, pues, es el que antes del juicio como que le hace saber a Sócrates que no va a pasar nada malo, ¿no? Entonces, el daimon es un, pues sí, un espíritu que nos acompaña desde que nacemos,
que nos guía durante la vida. Y eu significa el buen demonio, ¿no? Entonces, así es como se puede entender eudaimonía en griego, y traducido al español decimos la felicidad. Bueno, dice Aristóteles que la felicidad es el fin último de todas nuestras acciones. Nosotros, todo lo que realizamos, en última instancia, lo hacemos para ser felices. Ahora, ¿en qué consiste la felicidad? Aquí hay muchas opiniones y como lo acabamos de ver, pues depende mucho del contexto. Dentro de un contexto como en el que estamos, de la cuarentena, pues la felicidad, lo que nos haría más felices sería encontrarnos con nuestros amigos o con nuestros amados o amadas. Y así, dependiendo de las circunstancias del contexto, vamos a tener diferentes nociones de felicidad. Sin embargo, Aristóteles trata de definir qué sería en general la felicidad. Y para ello se pregunta cuál es el fin, cuál es la función del hombre en general. Digamos que sabemos que de acuerdo con la profesión, cada hombre tiene una función. Si eres zapatero, pues tu función es hacer zapatos y te sentirás realizado en tu profesión si haces buenos zapatos. Lo mismo si eres maestro, si eres arquitecto, tienes funciones específicas y sentirás realización, sentirás dicha si haces bien tu trabajo, si cumples bien tu función. Pero el hombre en general, o sea, todos los hombres, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro fin? Y para ello, Aristóteles se fija en una característica que nos distingue del resto de los animales, que es la razón. Los hombres, las mujeres, nos distinguimos de los animales por la racionalidad. Entonces, la felicidad tendrá que ver con hacer, cumplir bien con esa función exclusiva que nos distingue de los animales, es la razón. En otras palabras, la felicidad consistirá en vivir de acuerdo con la razón. Aunque también, y aquí Aristóteles es muy realista, se requiere de buena suerte, salud y bienes. Estas tres características, la buena suerte, la salud y los bienes, no dependen enteramente de nuestra razón ni de nuestra voluntad. Son cosas que rebasan nuestro margen de elección. Entonces, en ese sentido, la felicidad, pues es algo también gratuito. Es parte mérito, es parte producto de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, pero también es parte de la suerte. Aquí les dejé un video sobre la felicidad en Aristóteles, que curiosamente en inglés la manera en que traducen eudaimonía es flourishing, como florecimiento. Igual tiene que ver con la realización, el cumplimiento de una función o de una capacidad. Entonces, eso es la eudaimonía, es vivir de acuerdo con la razón. Y eso está muy relacionado con la virtud. Luego ven el video, ahí les encargo que después vean ese video. La virtud, en pocas palabras, se podría definir como obrar de acuerdo con la recta razón, obrar de acuerdo con la razón. Por eso tiene mucho que ver con la felicidad, o incluso podríamos decir que la felicidad es la virtud, que una vida feliz es una vida virtuosa. Bueno, pero vamos a entrar más a detalle. La palabra griega para virtud es arete, y arete en griego significa excelencia de algo. Algo bueno, algo excelente es algo que tiene arete. Ahora, esto de que algo sea bueno puede ser una cosa, un órgano, un objeto, significa que cumple bien su función. Por ejemplo, el ojo es un buen ojo si nos permite ver bien. Un caballo bueno, dice Aristóteles, es aquel
que le permite al jinete recorrer una cierta distancia o ir a la guerra, es decir, que cumple bien su función de montura. Y así, cada cosa tiene su función y si cumple bien su función, entonces tendrá arete, será excelente. Ahora, nuestra alma, de acuerdo con Aristóteles, y aquí sigue a Platón, está dividida en una parte racional y en una parte irracional. Dentro de la parte irracional podemos distinguir dos partes, una apetitiva y la otra irascible, una relacionada con los apetitos, con las necesidades, los deseos, y la otra relacionada con las pasiones, con los sentimientos. Y del lado racional, pues tenemos el intelecto. Entonces, a cada una de las partes del alma le corresponden funciones y si cumplen bien sus funciones, pues tendrán excelencia, serán virtuosas. Es muy parecido a lo que veíamos también en la República de Platón, de que el alma tiene tres partes y que la justicia es que cada una de sus partes cumpla bien su función, ¿no? Entonces, las virtudes éticas están relacionadas con las pasiones, con el placer y el dolor, mientras que las virtudes ya no éticas están relacionadas con las operaciones intelectuales. Ejemplo de virtudes éticas tenemos la valentía, la moderación, la liberalidad, magnanimidad, etcétera. Y de virtudes ya no éticas tenemos la sabiduría y la prudencia. En relación con las virtudes ya no éticas, en especial de la prudencia, nos detendremos más adelante en la segunda unidad. Bueno, ahora nos vamos a dedicar a las virtudes éticas. Una virtud ética, dice Aristóteles, es un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente. Vamos a detenernos a analizar los conceptos implicados en esta definición. Para empezar, la virtud es distinta tanto de las acciones como de las pasiones, aunque tiene que ver con ellas, pero no hay que confundir la virtud con actos ni con las pasiones, ¿ok? ¿En qué sentido? En que la virtud es un hábito, no es una acción aislada, sino es una acción reiterada que genera entonces una costumbre. Y claro que una vez que adquirimos esa costumbre, ese hábito de realizar cierta acción, pues se nos va a facilitar en adelante realizar dicha acción. Entonces, las virtudes se adquieren mediante las actividades, mediante el ejercicio, podríamos decir. Y una vez que hemos adquirido esas virtudes, nos es más fácil realizar las acciones correspondientes. Podríamos hablar de un círculo virtuoso entre virtud y acción. Bueno, también se distinguen las virtudes de las pasiones en que las pasiones son involuntarias. El estar alegre, el estar triste, no es algo que nosotros decidamos, que voluntariamente lo provoquemos. Claro que podemos fingir alegría, podemos fingir tristeza, pero experimentar alegría y tristeza es algo que no podemos decidir, es algo involuntario. Las virtudes, en cambio, sí se eligen. Las virtudes, bueno, no se elige como tal la virtud, sino que se elige las acciones que al repetirlas nos harán adquirir la virtud, el hábito. Entonces, en ese sentido, las virtudes se distinguen de las pasiones. Esto es importante porque a veces pensamos que las pasiones como ser alegre o estar triste son, no sé, la alegría una virtud, la tristeza un vicio, pero no es así. El estar alegre, el estar triste no es bueno ni malo. No es que una sea una virtud y la otra sea un vicio. Lo que es bueno o lo que es malo es cómo manejamos esas pasiones, qué hacemos con ellas. Bueno, entonces la virtud es producto de acciones que el sujeto elige conscientemente y las elige por sí mismas, ¿sí? Si yo realizo una acción valiente, valerosa,
pero lo hago por imitar a mis compañeros y por no ser avergonzado para que no me molesten, pues no estoy eligiendo la acción por sí misma. Entonces, no voy a ser realmente valiente si solamente hago proezas cuando estoy siendo observado, ¿no? Tampoco es alguien valiente si decide realizar la acción como por azar. Voy a echar una moneda al aire y si sale águila, defiendo mis derechos y si sale sol, me retiro. No, tienes que realizar la acción con firmeza y de modo inquebrantable, dice Aristóteles. Bueno, y quizá lo más importante de la definición de la virtud en Aristóteles es que la virtud es realizar las acciones y relacionarse con las pasiones de acuerdo con el término medio. El término medio entre dos extremos, uno el del defecto y otro el del exceso. Para eso les voy a poner unos ejemplos. En cuanto a los placeres y dolores, el término medio es la moderación, el exceso sería la intemperancia, el desenfreno, y el defecto la insensibilidad. Eso en cuanto a los placeres y dolores. En cuanto al temor, el término medio es la valentía. El exceso sería la temeridad. Aquellas personas que enfrentan peligros sin tener conciencia o sin valer la pena enfrentar esos peligros es la temeridad. Y la cobardía, pues, es retroceder ante los peligros. La liberalidad tiene que ver con el uso del dinero. Si nosotros usamos el dinero en el sentido de dárselo a las personas que lo necesitan en una proporción adecuada, entonces seremos liberales. Si en cambio damos más dinero para ayudar a las personas del que nosotros adquirimos, entonces ya es un extremo, es un exceso de prodigalidad. En cambio, si no soltamos un peso para ayudar a las personas que lo necesitan, entonces es el extremo del defecto, la tacañería. Y lo mismo respecto a los honores, el sentido del humor y la ira. Ahora, aquí hay una precisión importante. Hay ciertas acciones que no tienen término medio, como las acciones que denotan actos negativos. Por ejemplo, el adulterio. De acuerdo con Aristóteles, no existe un término medio para el adulterio o circunstancias en las que sea correcto cometer adulterio con la mujer adecuada, ¿no? El adulterio para Aristóteles es algo equivocado en cualquier condición, en cualquier circunstancia que se dé. Em, en ese sentido, entonces, a esta teoría del término medio no se puede aplicar a todas las acciones ni a todas las pasiones, sino solamente a aquellas que admiten esta división entre extremos y término medio. Bueno, ahora, el término medio no se establece de manera objetiva porque no estamos hablando de cosas. Si tenemos una cosa, podemos medirla y partirla a la mitad y el medio va a ser el término medio de la cosa, ¿verdad? Pero si estamos hablando de pasiones y de acciones, entonces ese término medio es relativo a cada quien. Por ello, no podemos generalizar y decir en cuanto a la alimentación que el término medio de la medida de comer tacos es comer 5 tacos, porque 10 es excesivo y pues 0 es defectuoso, entonces 5 es el término medio. Pues eso no va a funcionar para un niño, por ejemplo, ¿no? O eso no le va a funcionar a un atleta de alto rendimiento. Entonces, el término medio es relativo a cada sujeto. Y la manera de conocer el término medio es mediante la razón y el consejo del hombre prudente. La razón nos puede servir muy bien para determinar el término medio de objetos, tratándose de objetos.
pero no es suficiente para determinar el término medio respecto a las acciones y las pasiones, porque para ello se necesita experiencia, se necesita haber adquirido la virtud. Si nosotros somos novatos y apenas queremos desarrollar, por ejemplo, la valentía o la moderación, pues entonces primero tenemos que actuar y conforme vayamos generando un hábito, vamos a ir adquiriendo la virtud. Pero en un inicio necesitamos la experiencia y el consejo del hombre prudente, de quien ya adquirió la virtud, para que entonces nos oriente cómo debemos actuar y ya al practicar nosotros mismos nos convertiremos en virtuosos. Bueno, Aristóteles es muy realista en este texto. No nos exige que actuemos de acuerdo con el término medio siempre, todo el tiempo. Es difícil, dice Aristóteles, acertar en el término medio, mientras que es mucho más fácil errar. El término medio es solo un punto dentro de un continuo, pero a la izquierda y a la derecha de esa línea, digamos, pues está el error, están los extremos. Entonces es importante que reconozcamos a qué extremo nos sentimos más atraídos. Por ejemplo, si nos sentimos más atraídos a la temeridad, si nos sentimos más atraídos a vernos involucrados en situaciones peligrosas sin ninguna razón, pues entonces debemos esforzarnos por ser cobardes, o sea, por ir hacia el extremo opuesto y de esa manera nos acercaríamos al medio. Y al revés, si nos vemos más bien inclinados a la cobardía, a no enfrentar ningún riesgo, pues entonces tenemos que proponernos ser temerarios para entonces, como por compensación, llegar al término medio. Entonces, lo que Aristóteles menciona es que es difícil acertar en el término medio y por ello hay que preferir el mal menor al mayor. Eh, el mal menor, dice Aristóteles, no es censurable porque pasa desapercibido, mientras que el mal mayor sí se nota y entonces sí es objeto de censura. En este sentido, Aristóteles, en su investigación sobre la virtud, es bastante flexible y se ajusta mucho a la opinión del sentido común.